En una lejana comunidad del Budi y en una escuela motivada por generar energía limpia, ocurre esta historia. ¡Ay viejo! ¿Qué vamos a hacer? Hace tanto frío y ya no nos queda leña. Tan solo alcanzamos a calentar agua para el matecito. ¿Qué vamos a hacer, puta? ¡Ay, Curre! Triste esta situación. No cuidamos los árboles y hoy no hay para hacer leña. Ya no hay pasto para las ovejas ni para las vacas. La pradera está seca y muy erosionada. Mamá, estamos muy contentos. Sí, mamá, hoy aprendimos algo muy importante. ¿Y qué es lo que tiene tan emocionada, hijito? Lo que pasa es que en la escuela estamos trabajando con el profesor un proyecto para generar energía limpia. ¿Qué es eso de la energía limpia? Un biodigestor. A ver, bio vendrá siendo vida. Alimentador de vida, eso es un biodigestor, energía. Muy interesante, pero ahora hay que ir a rodear los animales, los bueyes y las ovejas al corral. ¿Sabes, papá, que de los desechos de los animales se puede generar energía? ¿Qué dices? Las fecas de los animales, al utilizarlas en un biodigestor, produce un gas incoloro y sin olor que sirve para calentar agua suficiente para los usos del hogar. ¿Y cómo podemos hacer para construir ese biodigestor? Debe ser muy caro. No, papá, en la escuela nosotros estamos trabajando en esto y el profesor te puede ayudar. Al otro día el padre se dirige a la escuela. Mari Peñi. Mari Peñi, ¿cómo ha estado? No muy bien, pues Peñi. Usted sabe que acá tenemos un gran problema con la leña. Ya no hay y estamos en un gran problema porque el gas es muy caro para comprarlo. Así es, pero creo que la solución es el biodigestor, el cual funciona con los desechos orgánicos que se producen en la casa a diario. Es muy sencillo ya que se recicla para producir energía. Muy bien, pues Peñi, a veces tenemos la solución a nuestros problemas delante de nosotros y no lo vemos. Gracias a lo que usted me dice, ayudaremos a la Madre Tierra y a nuestra familia a tener energía más limpia a nuestro alcance, sin destruir nuestro medio ambiente. De esta forma las familias conocieron cómo generar energía y así recuperaron su suelo, calefacción y la armonía con la naturaleza.